Buenos días. Buen día. Les invito a que tomemos nuestros lugares. Estamos por comenzar. Buenos días, honorables miembros del directorio ejecutivo de nuestra universidad, respetables autoridades administrativas y académicas de nuestra universidad, apreciables invitados, miembros de la dirección de la Alianza Evangélica del Salvador, pastores, invitados que están con nosotros. Sean bienvenidos a la conmemoración de la Reforma Protestante y celebración del Día de la Iglesia Evangélica del Salvador. Para iniciar, hermano Germán Ayala, coordinador de la Capellanía de Empleados de nuestra universidad, nos va a dirigir en un tiempo de oración. Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Las autoridades, invitados especiales y también los que están conectados a través de nuestras redes sociales. Este día conmemoramos los 505 años de la Reforma Protestante, pero también celebramos los 9 años de la presencia o de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Es una bendición para nosotros poder desarrollar estas actividades que conmemoran no solamente un acto histórico, sino que marcan un precedente a las nuevas generaciones. Le invito esta mañana a ponerse de pie porque vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo de principio a fin. Nuestro amado Señor, esta mañana, cuántas gracias te damos, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque vemos tu mano a lo largo de la historia, usando hombres y mujeres, parteaguas. Señor, gracias por estos personajes que en sus momentos específicos, históricos, marcaron la diferencia. Y hoy nosotros podemos recordar, conmemorar, pero hacer hermenéuticas más nuevas y frescas de esos mismos postulados para responder a las necesidades de nuestra actualidad. Ponemos en tus manos, nuestro amado Señor, este tiempo de principio a fin. Bendícelo tú, Señor. Todas las participaciones que se tengan, todo lo que podamos desarrollar, que sea conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por estos espacios que se abren. Gracias, Señor, por los participantes presentes. Gracias, Señor, por los que están por medio de la transmisión en vivo. Bendícenos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Les voy a solicitar que puedan sentarse, pueden tomar sus asientos. Y a continuación, como siguiente punto, vamos a entonar las notas de nuestro himno nacional y de manera seguida vamos a escuchar también las notas de nuestro himno institucional. Así que por favor les voy a solicitar que se pongan de pie una vez más.
cantamos con gozo a ti, tus hermosas y portentosas obras, eres digno de recibir honor, te damos toda nuestra alabanza y te rendimos adoración. El Rey de Reyes con su grandeza nos vino a dar la salvación. Son tus aulas un centro de estudio de la ciencia y lo espiritual, que el docente imparte con amor al estudiante con gran decisión. Hoy damos gloria y alabanza por nuestra noble universidad, transformadora del ser humano para servir con devoción. Ya resuenan las trompetas jubilosas y que suenen los tambores también. Honremos a mi alma mater con gratitud y amor. Elevemos un himno de triunfo en gratitud a nuestro Dios por nuestra universidad que amamos con el corazón. Eres el centro de la enseñanza, comprometido con tu visión, dando tus sabios conocimientos y la victoria llegará. Alma mater, en ti se forman profesionales de gran valor, con excelencia y compromiso, sirviendo a la humanidad. Eres tesoro inagotable, dando alimento espiritual, sembrando vamos en nuestras vidas y el sol de justicia brillará. Sembrando vamos en nuestras vidas y el sol de justicia brillará. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Para continuar, el pastor César Meléndez, director de la Capellanía Universitaria de la Universidad Evangélica de El Salvador, va a compartir con nosotros unas palabras. Muy buenos días, honorable licenciado Carlos Vigil, presidente del Directorio Ejecutivo, y estimados hermanos del Directorio Ejecutivo, honorable doctora Cristina Juárez de Amaya, rectora de nuestra universidad, autoridades académicas y administrativas, y una bienvenida muy especial a los distinguidos pastores de las distintas denominaciones y líderes de organizaciones paraeclesiásticas que nos honran con su presencia en esta mañana. Esta es una ocasión muy especial de conmemoración de los 505 años de la Reforma Protestante, y es una fecha ideal para reconocer la importancia del apóstol Pablo cuando dijo a la iglesia en Colosa, siendo inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, puesto que proclamamos el acceso a la bendita palabra de Dios, reconociendo que somos responsables cada uno de nosotros, no solamente de conocer sus instrucciones, sino también de vivir de acuerdo a ella. Cuando como iglesia olvidamos lo que la Biblia enseña, reina la corrupción y reina el caos. Pero cuando la iglesia vive bajo los principios bíblicos, podemos ver a Dios levantando siervos para mostrarle a Él con gloria, obrando entre nosotros.
Por esa razón también celebramos el día de hoy, el Día de la Iglesia Evangélica Nacional, por decreto legislativo, pues declaramos a Cristo como Señor, su palabra como inerrante, y mostramos a nuestra sociedad que hay un solo evangelio. Como lo menciona Judas 3, mostramos la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la que debemos contender ardientemente. Como Universidad Evangélica del Salvador, después de 41 años de fundación, continuamos formando profesionales con excelencia académica, conscientes del servicio a sus semejantes, líderes que con los principios y valores de la palabra de Dios volverán el corazón de la nación hacia Dios y sus propósitos, por lo cual la relación de la academia con la iglesia es de vital importancia para que juntos reconstruyamos los conceptos que el pensamiento actual está tratando de destruir, conceptos absolutos como la familia, el matrimonio, la verdad, el amor, el servicio, entre otros. Hacerlo con diligencia es apremiante, por lo cual, como Universidad Evangélica, seguiremos sirviendo de plataforma para el avance del Evangelio en nuestro país, para el desarrollo de la Iglesia Evangélica en este lugar, por medio de proyectos insignes como el proyecto de becas Moisés, la formación de profesionales en teología y la formación de siervos por medio del Centro de Capacitación Ministerial. Queremos poner, amados pastores, a su disposición capacitaciones para el pastorado en administración eclesiástica, en manejo de finanzas personales, en lo relacionado a lo jurídico y en todo lo que sea necesario, mientras esperamos lo inminente, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sirva esta reunión para motivarnos a preservar la fe en Cristo Jesús y compartirla sin alteración alguna, y que el Señor continúe cumpliendo su promesa de edificar su iglesia. Sean cada uno de ustedes este día y siempre muy bienvenidos. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano César. Y a continuación, el pastor Luis Ángel Díaz, presidente saliente de la Alianza Evangélica del Salvador, también compartirá con nosotros unas palabras alusivas a este evento. Buenos días a todos en esta mañana, un día de gran celebración para la Iglesia Evangélica en este país. Quiero agradecer a la Junta Directiva de esta universidad y demás autoridades acá presentes por la iniciativa de celebrar este día como Día Nacional de la Iglesia Evangélica y también los 505 años de la Reforma. Los desafíos son cada vez mayores y creo yo de que a nuestra generación nos ha tocado una época muy compleja. Sin embargo, estamos convencidos que contamos con el talento humano necesario para enfrentar los nuevos tiempos. Después de tantos años, después de 505 años, acá ahora en este país, en El Salvador, estamos este pequeño grupo como representando la Iglesia Evangélica en El Salvador. Y además celebrando un día importante que no fue tan fácil el adquirir el reconocimiento a la Iglesia Evangélica debido a las preconcepciones que durante mucho tiempo ha habido sobre la Iglesia. Sin embargo, se logró la aprobación legal de esta celebración y nosotros ahora aquí nos encontramos para dar gracias a Dios por la Iglesia Evangélica en este país. También tenemos una cantidad de organizaciones que justamente este día están celebrando cada quien desde sus contextos este día importante. Así que creo que es un día de celebración, pero también es un día de reflexión. Día de reflexión que debe de ser tomada muy en serio. Una pregunta importante que creo yo que en la Iglesia Evangélica debe de realizarse en esta época es: ¿cuál es el rol de la Iglesia Evangélica hoy? Cada década, cada quinquenio, cada año las circunstancias cambian.
El contexto no es igual. Por lo tanto, tenemos que ser una iglesia pensante, una iglesia reflexiva, una iglesia que tome en serio su llamado y sobre todo identificar con mucha claridad su rol. A partir de una interpretación correcta del Evangelio, nosotros debemos de proyectarnos hacia la sociedad salvadoreña. Hoy tenemos un rol que la Biblia nos lo exige. Y este rol tiene que ver principalmente con el anunciar la salvación a este país. Y el anunciar la salvación a este país, hacerlo desde diferentes plataformas, desde diversos formatos y para diversas generaciones. Necesitamos identificar si efectivamente la iglesia se está comunicando apropiadamente a la sociedad salvadoreña, si nos están entendiendo el Evangelio, si nos están comprendiendo lo que es en verdad el anunciar la palabra del Señor y sobre todo el recibir a Cristo en el corazón. ¿Nos estamos dando a entender? ¿Somos acaso fieles intérpretes del Evangelio? ¿O, por qué no decirlo, vivimos realmente el Evangelio que predicamos? Son preguntas clave. En realidad, la nueva generación, sobre todo niños y jóvenes, están esperando una iglesia muy, pero muy sólida y con personalidad. Una iglesia que sea honesta, sincera y que tenga una palabra para ellos. Así que creo de que el anunciar el Evangelio y la salvación no ha pasado de moda, es nuestra tarea principal. Pero también ser sal y luz, como muy bien ustedes y yo lo sabemos. Hoy en este tiempo y en cualquier contexto que sea, ser sal y luz es peligroso. Ser sal y luz requiere demandas que antes no las teníamos. Y la iglesia evangélica en esta época es demandada. Y nosotros, como personas, como ministros, de igual forma. Ser sal y luz requiere entonces una comprensión clara de lo que es el evangelio, del rol que la iglesia debe desempeñar en este tiempo. Pero también tenemos que entender que hay un rol de pastoreo a esta nación. Nosotros tenemos que pastorear este país en diversas circunstancias y ojalá que lo hagamos de manera correcta, de tal forma que podamos consolar el corazón de la sociedad salvadoreña, pero no solo consolarlo, sino también proveer una ruta de vida, una ruta que les conduzca en verdad a la vida eterna. Y luego pienso que el rol de ser líder espiritual de este país es fundamental. Pero para eso se requiere mucha unidad, se requiere que cada uno de los componentes de la sociedad salvadoreña y específicamente de la iglesia en sus diversas expresiones podamos trabajar en la unidad. Quiero felicitar a esta universidad porque está haciendo parte esencial de una proyección del Evangelio que efectivamente así tiene que ser. Creo que la Universidad Evangélica es un rostro importantísimo en este país. Y tiene que continuar. Y yo esperaría de que nuestras oraciones estén para esta universidad y las diversas instituciones educativas a nivel superior o a nivel medio o básico, que también sean motivo de nuestra oración, pero también de nuestra cooperación. Es decir, el involucramiento como lo estamos haciendo en esta hora. Creo yo de que esta institución también es parte de nuestra iglesia y tenemos que amarla, tenemos que proveer todo lo necesario para seguir enfocando lo que es el Evangelio en esta nación. Así que yo esperaría de que cada uno de nosotros, aparte de celebrar, de alegrarnos por este día, también aprovechemos para reflexionar, pero también para tomar decisiones. Así que muchas gracias por este tiempo que se me ha brindado y bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano. Ahora, para dirigirnos en un tiempo de música e himnos, hermano Víctor Soriano y hermana Abigail Navarro nos van a dirigir y vamos a escuchar "Oh tu fidelidad y cuán grande es Él".
Buenos días, un gusto estar con ustedes. Tenemos algunos himnos que siempre han sido uno de los pilares en nuestra iglesia evangélica y que realmente tocan nuestra corazón, ¿no? Si usted lo conoce puede cantarlo conmigo y si no podemos reflexionar juntos. Oh Dios eterno, tu misericordia, ninguna sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Mismo serás, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo y nada me falta, pues tu fidelidad. Tú me perdonas, me partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Gloria a Dios por su fidelidad, porque a pesar de lo que nosotros somos, Él siempre es fiel. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús
que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cantemos esta estrofa. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Lo decimos. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios por su grandeza. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Víctor, hermana Avi. Vamos a continuar. Y ahora el pastor Javier Domínguez, presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador, compartirá con nosotros la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Reciban un cordial saludo de mi parte a la Junta Directiva de la Universidad Evangélica de El Salvador, a las autoridades administrativas, como autoridades también académicas que se encuentran aquí presentes, como también a todos los académicos, así los pastores que se encuentran acá, como también a la Junta Directiva de la Alianza Evangélica de El Salvador. Para mí, de verdad que es un tiempo muy especial, estoy disfrutando desde que inició este evento, en donde no solamente estamos celebrando, como bien ya se ha dicho, los 505 años de la Reforma Protestante del siglo XVI, sino que también estamos celebrando el Día Nacional por decreto legislativo de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Y para mí es especial porque me uno a lo que mis hermanos han dicho anteriormente, que es un tiempo de celebración, pero también es un tiempo de mucha reflexión. De hecho, el título de la reunión de este día, de las conferencias que hoy estamos dando por concluido, es precisamente la vigencia del espíritu de la Reforma Protestante. Es decir, de alguna manera nosotros siempre nos hemos preguntado si la Reforma Protestante es o debería ser relevante para nuestros tiempos. Entendemos que hay una brecha muy importante entre nosotros hoy y lo que sucedió hace 505 años, pero yo considero que es importante esa reflexión, precisamente porque si nosotros nos apropiamos de los principios detrás de la Reforma Protestante del siglo XVI, vamos a poder nosotros observar una mejor salud en la Iglesia Evangélica de El Salvador. Y el tema precisamente cuando hablamos de la vigencia del espíritu de la Reforma, lo que estamos hablando es de los principios fundacionales o que dieron origen precisamente a la Reforma Protestante, y eso es importante de reflexionar en esta mañana. Así que para mí, para iniciar esta reflexión que tengo para ustedes y para todos nosotros en general, yo quiero iniciar con una oración. Vamos a encomendarnos también al Señor durante la ponencia, esta conferencia y también la escucha, por lo cual yo le pido que pueda conmigo cerrar nuestros ojos e inclinar
nuestro rostro. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias, porque tú nos permites estar aquí como tu cuerpo. Gracias, Dios, porque esa reforma que tú impulsaste hace más de 500 años sigue teniendo un efecto muy fuerte en todo el mundo, Señor. Gracias, Dios, porque esa reforma también obedece en un hilo de continuidad de aquellas reformas que tú mismo hiciste y que observamos nosotros en tu palabra, Señor. Permítenos en esta mañana reflexionar y comprender la importancia que tiene. Te pedimos la humildad necesaria para lo que vamos a escuchar, porque también, Señor, puede suceder en algunos de nosotros que podamos percibir lo que algunas personas percibieron en aquel momento, pero que es necesario para un tiempo como hoy. En tu mano nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para ser honesto, hermanos, para algunas personas hoy en día, la idea de que la reforma protestante del siglo XVI y XVII, porque entendamos de que lo que empezó en el siglo XVI comenzó y se propagó por más de un siglo en toda Europa y luego vino con los años a América, específicamente Estados Unidos. Para algunos la idea de que la reforma del siglo XVI y siglo XVII pueda enseñar algo hoy a la iglesia evangélica de hoy, realmente es un sinsentido. Hay para muchas personas que no tiene sentido poder hablar de eso o deber hablar de eso. Y es que las preguntas que se hacen estas personas, bueno, son válidas y es cómo eventos de hace más de 500 años pueden ahora enseñarnos a nosotros, los que estamos en una cultura que idolatra la imagen, una cultura consumista, una cultura postmoderna, una cultura globalizada, cómo eventos de hace más de 500 años pueden dar respuestas a problemas cuando estamos en una cultura acostumbrada a resolver sus problemas mediante lo nuevo, lo diferente, en manos de revolucionarios, en manos de visionarios, en manos de emprendedores, que son las palabras que hoy en día nosotros tenemos en boga. Cómo eventos de hace más de 500 años realmente pueden ofrecer una respuesta en una cultura en donde lo nuevo es lo bueno y lo viejo es lo malo. Y ese tipo de pensamientos y preguntas que son válidas son las que hacen de alguna manera dudar si vale la pena o no reflexionar sobre el espíritu de la reforma protestante hoy en día. Pero mi argumento que yo traigo en esta mañana con ustedes es que los principios teológicos detrás precisamente de la reforma protestante son relevantes y son aplicables totalmente a la iglesia evangélica de hoy acá en El Salvador. Y lo voy a presentar estos argumentos defendiéndolos con diferentes puntos que voy a ir mencionando poco a poco. Así que, pero lo primero que debemos de comprender nosotros si queremos observar si tiene importancia o relevancia o no lo que la reforma protestante sucedió o hizo en aquel momento, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir a qué nos referimos por reforma protestante. Tenemos que definir lo que es la reforma y lo que fue la reforma en el siglo XVI. Digo esto porque para nosotros en español la palabra reforma es una palabra compuesta de dos palabras, reforma, y da la impresión que reformar significa un cambio de formas. Si nosotros pensamos que reformar es un cambio de formas, entonces eso no se diferencia en nada de lo que nosotros llamamos filosóficamente como el formalismo. El formalismo nosotros sabemos que es el enfoque en que el principal enfoque o el énfasis está en cambiar las formas. La reforma del siglo XVI no fue un formalismo, no fue un cambio de formas. Realmente la reforma del siglo XVI fue un cambio de teología en la iglesia. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que comprender para iniciar en esta conferencia. Debemos de recordar, hermanos, que la iglesia en aquel momento, obviamente ya una iglesia católica romana, ya la iglesia cristiana, la iglesia pura, la que nació en el siglo I, ahí por el siglo IV aproximadamente, perdió su pureza espiritual. La teología comenzó a corromperse aproximadamente a partir del siglo IV. Esta teología corrupta llevó, por ejemplo, a abusos económicos a la iglesia. Recordemos los grandes fraudes píos que se llaman historia, y uno de ellos es la donación de Constantino, ahí por el siglo IX. Estos fraudes hasta el día de hoy, bueno, la Iglesia Católica Romana hace un par de años atrás simplemente reconoció públicamente que todas las propiedades que ellos tenían fueron un robo.
a través de estos fraudes píos, porque la iglesia, su teología fue tan corrupta que justificaron bíblicamente el robo a las naciones de sus tierras para tener un poder económico y político a nivel mundial. En el siglo XI recordemos que ya la iglesia entonces no solamente tiene una corrupción económica, sino que también una corrupción política a través de los dictámenes papales, en donde ellos mismos, el Papa Gregorio y otros más, recordemos que ellos dijeron e impusieron a los reyes del mundo y de Europa en aquel momento, los príncipes, que la máxima autoridad sobre ellos era el papado. Ya después de esto, al continuar nosotros los siguientes años, encontramos que esta teología corrupta comenzó a llevar a práctica corrupta. Y eso es algo que nosotros sabemos. Obviamente la teología cambia tu manera de vivir y determina tu manera de vivir. Lo que tú crees es lo que tú terminas haciendo. Bueno, Jesús dijo de que por los frutos seremos conocidos, porque obviamente lo que creemos es lo que nos motiva a hacer. Y lo que vemos nosotros de la teología corrupta dentro de la iglesia en estos siglos es que llevó a prácticas oscuras, a crímenes reales dentro de la iglesia. No son pocos los asesinatos que ocurrieron dentro de la Iglesia Católica Romana, abusos sexuales, así como una teología muy espuria, una teología divergente al verdadero evangelio, una teología que en lugar de salvar, perdía a las personas en el infierno. Y por lo tanto, por todo esto y otras razones más, Dios en su soberanía preparó hombres para iniciar una gran reforma de un impacto mundial. Pero una reforma no de formas, no fue un cambio de formas, sino una reforma teológica. Y ese es precisamente el gran valor que nosotros observamos en las acciones de Lutero y de Calvino. El hermano capellán que oró al inicio de este evento, él lo mencionó en su oración, él dijo, gracias Señor por estos grandes personajes de la historia. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta que yo hago es, ¿acaso los teólogos y Calvino son importantes para la historia de la iglesia porque ellos fueron hombres valientes que dieron su campo? Porque aún los testigos de Jehová tienen hombres aún los ateos pueden dar la vida por una causa. Aún un satánico puede dar su vida por buenas causas, y encontramos hombres valientes, las mujeres que están vendiendo pupusería, pupusas y que están haciendo muchas cosas en El Salvador para sacar adelante a sus hijos, madres solteras, son mujeres valientes, no tiene que ver con la religión. Así que el valor y la importancia del Lutero y de Calvino para nosotros no tiene que ver con la valentía de ellos, tiene que ver con otra cosa mucho más importante, y es que Dios los escogió a ellos y los preparó para que ellos intentaran volver a recuperar a Jesucristo en el centro de la vida y del pensamiento de la iglesia. Por eso son valiosos, por las cosas que ellos hicieron para recuperar la Biblia y para recuperar la centralidad de Jesucristo en una iglesia corrupta. Y precisamente Dios ocupó a cada uno de ellos para que a través de lo que se hizo, la Biblia se retornara a ser lo principal en la iglesia y por lo tanto el Evangelio y por lo tanto Jesucristo. De hecho, Lutero, es interesante que él mismo describió su propia obra, lo que él estaba realizando en aquel momento. Lutero incluso se separó un poco de John Wycliffe y John Huss, cuando él mismo decía, ellos, claramente él los respetaba a ellos, y él dijo, ellos atacaron los estándares de la conducta del papado, pero yo estoy atacando su teología, decía Lutero. Yo no voy a atacar la moral del papado, yo voy a irme a las raíces, la teología. Y precisamente, yo creo que fue verdad. Cuando nosotros leemos los escritos de Lutero, los escritos de Calvino y de otros grandes reformadores, encontramos que su lucha, hermanos, no fue una lucha moral, fue una lucha teológica. Por esto es que si nosotros queremos entonces definir ¿qué es la reforma protestante del siglo XVI? Creo que las palabras de nuestro hermano teólogo e historiador que está vivo actualmente, Hart Truman, son pertinentes para hoy. Y él dice, la reforma del siglo XVI es el intento de colocar a Dios como Él se reveló en Cristo, en el centro de la vida y del pensamiento de la iglesia. Yo concuerdo con esta definición, totalmente. Solo le agregaría a través de la palabra de Dios. Pero yo concuerdo con esta definición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a observar la historia de la Biblia,
en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que todos aquellos movimientos de reforma en la historia de redención, o en la historia redentiva que encontramos en la Biblia, realmente tienen características que se encuentran en la reforma del siglo XVI, que justifican y que vindican la genuinidad precisamente que tuvo esta reforma. Fue una reforma bíblica. Y es que cuando nosotros analizamos la historia redentiva, encontramos que hay muchas reformas. La reforma no es algo exclusivo del siglo XVI, en la Biblia hay muchas reformas. Y la primera gran reforma que encontramos en la Biblia, que por cierto se convirtió en el prototipo o arquetipo de todas las reformas que vendrían hasta el día de hoy, la encontramos en Génesis, con Adán y con Eva. Cuando ellos pecaron, hemos de comprender de que lo que Dios creó de cierta manera en el orden de la creación fue deformado. Y por lo tanto lo que Dios hizo fue reformar lo que el pecado deformó. La pregunta importante aquí es cómo lo hizo Dios. Dios lo que hizo es que Él dio su palabra. Y lo que encontramos fue que comenzó a reformar la vida de ellos a través de predicarles la palabra con un primer predicador. Y ahí donde nosotros encontramos al gran primer predicador de toda la Escritura y de toda la humanidad, Dios. Dios mismo no envió a nadie, Él mismo habló con Adán y con Eva. Y Él les dio el primer evangelio o protoevangelio después de la maldición de ellos y de la serpiente. Y les da la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En este protoevangelio nosotros encontramos que Dios, la manera en que Él, y ahí establece el patrón, la manera en que Él iba a reformar lo que el pecado deforma era a través de un predicador o a través de predicadores que predicarían la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos entonces ya en toda la Escritura. La reforma de Nehemías, capítulo 8, esta gran reforma que nosotros conocemos, ¿verdad? Que los levitas fueron enviados por Esdras y Esdras comenzó a leer, dice, en el sentido correcto de Escritura. Dice la palabra de Dios que antes de ser enviado, interesante que todo lo que Dios puede haber dicho de Esdras solo lo describe con 3 palabras. Dice que él preparó su corazón para inquirir y buscar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. O sea, es decir, Dios envía un predicador transformado por la palabra para transformar una nación. Y la transformación de Nehemías 8 fue por medio de la predicación de la palabra, de una predicación expositiva del texto bíblico de aquel entonces. Y todos regresaron entonces, tanto que los príncipes, recordemos la historia, los príncipes de todas las tribus, en un documento firmaron de que iban a volver a vivir el pacto delante de Dios. Bueno, la reforma de Josías, ¿acaso no fue una reforma que vino a través de encontrar el libro de la ley en el templo que estaba perdido por muchos años? Fue cuando se encuentra la escritura y comienza a ser predicada entonces, que hubo una gran reforma doxológica en aquel entonces, una reforma en la adoración. Y así yo puedo seguir hablando esta mañana acerca de las grandes reformas que encontramos en la Biblia, en la vida de Moisés, a través del rey David, a través de los profetas. Pero yo encuentro, hermanos, que hay 3 características esenciales y fundamentales de una verdadera reforma en la Biblia. Lo que nosotros vemos en la Biblia es que una reforma nunca ha sido un cambio de forma de hacer las cosas. Siempre ha sido un cambio de teología. En segundo lugar, toda reforma bíblica inicia y se sostiene solamente por la sola Escritura, por la Biblia. Y en tercer lugar, que siempre en la Biblia, todas las reformas, búsquelas y léalas. El objetivo de Dios siempre ha sido regresar al pueblo de Dios a la centralidad precisamente de Dios por medio de su palabra. Es recuperar o volver a colocar al Dios revelado en su palabra en el centro de la vida y de la adoración de su pueblo. Y es por eso que nosotros cuando vemos la historia de las reformas en la Escritura, encontramos que el clímax de todas ellas es cuando vino la palabra y encarnó, y me refiero a Jesucristo. Jesucristo efectuó la más grande reforma de todas, y todas las reformas del Antiguo Testamento apuntaban a esta gran reforma que Cristo efectuaría, en donde si antes la palabra fue escuchada, ahora aquí la palabra fue encarnada. La Biblia es la palabra escrita, Jesús es la palabra encarnada, y Él efectuó la más grande reforma de todas, en donde devolvió el corazón del pueblo de Dios a Dios. Y precisamente entonces nosotros podemos ver, hermanos, que reformar no es un cambio de formas.
es un cambio de teología. Porque cuando cambia tu teología, entonces cambia tu manera de vivir. Por esa razón, para mí, en esta mañana, reformar la voy a definir de esta manera. Reformar es el intento, sí, de volver a colocar al Dios revelado en Jesucristo en el centro de la vida, del pensamiento, de la adoración de la iglesia local, de las instituciones cristianas en El Salvador, de todos los ministerios del Salvador o de una persona por medio de la palabra. Es el intento de volver a colocar, y lo digo porque cuando hablamos de reforma, y más aquí en El Salvador, yo entiendo que por diferentes razones, algunas pueden ser buenas motivaciones, otras tal vez no, pero nosotros pensamos, hay cierta aversión con la palabra reforma o reformados. Y lo que tenemos que entender que hablar de una reforma o de la necesidad de una reforma en El Salvador, no estamos hablando de una denominación para nada, nunca, absolutamente, porque no es un cambio de formas. Estamos hablando de un intento de volver a colocar a Jesucristo o a Dios revelado en Cristo por medio de su palabra en el centro de la adoración de las iglesias, de la vida del cristiano, del pensamiento de la iglesia, del pensamiento de la academia cristiana, del pensamiento de los distintos ministerios paraeclesiásticos que hay en El Salvador, en sus objetivos y en sus visiones. Ahora, ¿cómo ellos lo hicieron? ¿Cómo los reformadores hicieron esta gran reforma? Bueno, obviamente no vamos a hablarlo, me voy a resumir siglos de historia, pero yo creo que podemos nosotros hablar de 3 doctrinas fundamentales que ellos recuperaron en aquel momento. La primera de ellas fue la Biblia como única autoridad para la iglesia. La segunda doctrina es el Evangelio de la gracia por medio de la fe. Y en tercer lugar, a Cristo como el único mediador de esta gracia salvadora. Pues precisamente, hermanos, estos principios fueron resumidos a lo largo de la historia a través de 5 principios que hoy nosotros llamamos las 5 solas. Estas 5 solas, cuando uno las desglosa, pues lo que vemos que estas 3 doctrinas que acabo de mencionar, la Biblia como única autoridad, el Evangelio de la gracia por medio de la fe y Cristo como único mediador, están en de batalla de ellos. Y si usted analiza las 5 solas, son precisamente discusiones teológicas, no habla de cambios de formas. Es un cambio en creer lo que la Biblia enseña. Y por ejemplo, rápidamente encontramos que cada una de ellas refutaba una doctrina en especial del catolicismo romano de aquella época. Por ejemplo, la sola escritura. La sola escritura negó que el Papa fuera la máxima autoridad de la iglesia y afirmó que es la Biblia la única autoridad de la vida y de la adoración de la iglesia. Por lo tanto, solo a la escritura tenemos que atar nuestra conciencia, solo a la escritura tenemos que atar nuestra obediencia y no atarlas a las tradiciones humanas, no atarlas a pensamientos institucionales, no atarlas a razonamientos lógicos, no, sino que debemos de atar la conciencia del cristiano, la obediencia del cristiano exclusivamente o solamente a la Biblia. La sola fe, por ejemplo, negó la falsa doctrina de la salvación por obras y afirmó que la justificación es por medio de la fe en Jesús. Solo Cristo negó esta sola, que negó que el Papa es el vicario o fuera el vicario de Cristo y afirmó que Cristo es el único salvador y mediador de la salvación. La sola gracia. La sola gracia negó que los sacramentos realmente salvaban a las personas o que la bondad humana puede salvar a alguien. Y lo que la sola gracia enseñó es que solamente a través de la gracia de Dios o por gracia es que recibimos salvación. Y por último, la sola a Dios la gloria negó que las tradiciones de la iglesia, las fiestas de la iglesia, las veneraciones de la iglesia a los santos sean parte de la verdadera adoración de la iglesia. Eso lo negó la sola Deo gloria y afirmaron con esta doctrina que la adoración de la iglesia, hermanos, es exclusiva a la gloria de Dios. Él debe de tener el peso, por lo tanto, en nuestros cantos, como hoy nosotros cantamos aquí. Y es que la palabra gloria, recordemos que en hebreo es peso. Cuando hablamos de que Dios tiene que tener la gloria en la alabanza, estamos hablando del peso debido de Dios en la alabanza. Debemos de preguntarnos, ¿cuánto peso tuvo Dios en las 2 alabanzas que cantamos aquí? ¿Cuánto peso tuvo la palabra de Dios en las alabanzas que cantamos? Y tuvo un gran peso.
porque cantamos lo que enseña la Escritura. Precisamente eso lo enseña la Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria lo que enseñó es que la adoración de la iglesia es exclusiva a la gloria de Dios. Él debe de tener, defendieron los reformadores, el peso debido en los himnos, en los cantos, en las liturgias, en los sermones, en el estudio, en la vida cristiana, en las profesiones y en las vocaciones humanas. En otras palabras, ellos defendieron que debemos de adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Y eso es lo que diferencia a una iglesia falsa de una iglesia verdadera. Así que, ante estas evidencias que estoy presentando, hay una pregunta que quiero responder. Y la pregunta es, a la luz de este panorama bíblico e histórico, hermanos, de cómo la iglesia se ha reformado y se reformó en el siglo XVI, y de sus principales características de la reforma en este caso, mi pregunta es la siguiente. Ante estas evidencias, ¿debe la iglesia evangélica salvadoreña reformarse? Hay evidencias en las liturgias, en los sermones, en el hacer de la iglesia evangélica de que debemos de reformarnos. Una vez más, no estoy hablando de dominaciones, no estoy hablando de un cambio de formas. Hay evidencias de que la iglesia evangélica debe de ser un poco más bíblica, más cristocéntrica. Pues yo creo, hermanos, hoy en día, que si observamos al presente, notamos que hay muchas prácticas aceptadas dentro de la iglesia evangélica que hoy contienen los mismos errores doctrinales que justificaron la reforma del siglo XVI. Obviamente no estoy diciendo que todas las prácticas, ¿por qué no? Sino que si nosotros analizamos, hermanos, la iglesia evangélica actualmente en El Salvador, pareciera que muchas de las instituciones y iglesias locales, no digo que todas porque no es así, pareciera ser que, y voy a hablar de manera general, pareciera ser que la iglesia evangélica navega en un espectro de doctrinas peligrosas. En un extremo está el liberalismo teológico. En el otro extremo todavía está fuerte en El Salvador la teología de liberación. Y en medio de esos dos extremos, la teología liberal y la teología de liberación, que son dos cosas distintas, en medio encontramos una gran cantidad de doctrinas en las cuales la iglesia evangélica navega. El pragmatismo, el humanismo, todos estos ismos como el misticismo, por ejemplo. Y estos errores teológicos o doctrinales, hermanos, de alguna manera han deformado o están deformando la adoración genuina, las liturgias, la vida, hermanos, y por sobre todo la ética cristiana. Por lo tanto, yo creo que estas prácticas divergentes al Evangelio, yo creo que se hacen evidentes si nosotros examinamos la iglesia. Y yo, en pocos minutos, quiero que examinemos a la iglesia evangélica de El Salvador. Y tenemos que examinarlo porque la Biblia lo dice. La Biblia nos manda a examinar nuestra fe, dice Pablo. A la iglesia se lo dice, examinaos vuestra fe. A la iglesia. Aquel que cree que está firme, dice, mire que no caiga. Tenemos mucha justificación para autoexaminarnos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No vamos a examinar lo que cree la iglesia evangélica en sí, sino que vamos a analizar su teología práctica. Porque una vez más Jesús dijo, por los frutos seréis conocidos. Ahora quiero hacer una aclaración. Precisamente puede ocurrir que aquellos sensaciones o sentimientos que afloraron al escuchar a los reformadores del siglo XVI pueda surgir hoy en día con lo que yo pueda decir. Pero eso nada más va a demostrar la urgencia que hay de reformar la iglesia salvadoreña. Y lo voy a hacer, este análisis, hagámoslo ocupando las 5 solas. Si las 5 solas son principios bíblicos aceptados por nosotros, ocupemos las 5 solas para analizar la teología práctica, hermano, práctica de la iglesia. Por ejemplo, ocupando las 5 solas yo encuentro que muy probablemente la teología práctica de la iglesia evangélica en El Salvador rechaza la sola escritura, la rechaza. Aunque nosotros digamos que la Biblia es autoridad, que la Biblia es la máxima autoridad, que los pastores predicamos la Biblia, pareciera ser que en la práctica la iglesia evangélica rechaza la sola escritura, cuando por ejemplo se otorga más autoridad dentro de una iglesia a las experiencias místicas de las personas,
a las experiencias místicas que ha tenido el pastor que a la Biblia misma. Cuando una persona le asigna más autoridad a sus experiencias emocionales y a sus experiencias místicas más que a la Biblia, está rechazando el principio de la sola escritura. Cuando en una denominación, que son importantes las denominaciones y son importantes las reglas, pero en el corazón de la persona, que no lo podemos observar más que las obras, si en una persona las reglas institucionales son más autoridad que la misma escritura, ahí hay un problema de rechazo a la sola escritura. ¿Cuántas veces yo he escuchado, por ejemplo, predicadores en general que amenazan desde el púlpito a su congregación si no hacen lo que los pastores decimos desde el púlpito? Eso es atar la conciencia del pueblo al predicador y no a la escritura. Y ese principio precisamente es en contra de la sola escritura. Así que es una teología que muy probablemente en la práctica rechaza la sola escritura. Pero en segundo lugar, encuentro que es una teología que en la práctica probablemente también rechaza la sola fe. Cuando, por ejemplo, se confían en las 4 leyes espirituales. Y lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Cuando usted analiza las 4 leyes espirituales, usted lo que encuentra es un evangelio sin gracia. Usted encuentra un evangelio sin cruz. Usted encuentra un cielo sin infierno. Porque en las 4 leyes espirituales no habla nunca del pecado. Y si no hay arrepentimiento, ¿puede haber salvación? Y ese es el punto. Por eso es que es importante examinarnos a la luz del espíritu de la reforma. Cuando, por ejemplo, la iglesia pone la fe en la oración del pecador para decir que una persona se salvó. O cuando, por ejemplo, la iglesia pone su esperanza en el decisionismo para decir que una persona se salvó, que es un hijo de Dios. Hermanos, eso va en contra de la sola fe. Porque la salvación no viene a depositar mi fe, en que porque hice la oración exactamente como se me dijo, entonces yo soy salvo. Esa es fe en la fe. La salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Si nosotros analizamos la iglesia salvadoreña, probablemente, no estoy siendo absolutista, probablemente es una teología que en la práctica rechaza a solo Cristo. Cuando, por ejemplo, al igual que Papa decía ser infalible, hasta el de hoy el Papado dice que es infalible, pues lamentablemente hay pastores, predicadores, discipuladores que se hacen ver como infalibles. Cuando, por ejemplo, se dice que el mediador de las bendiciones para una iglesia local es la unción del predicador y no Cristo. Eso va en contra del solo Cristo, pero rotundamente. Cuando en una iglesia se dice que la bendición va a llegar porque yo pongo mi mano, o yo soplo o digo algo sobre las congregaciones, yo estoy diciendo que yo soy el mediador de la gracia. ¿En qué me diferencia a mí a lo que decía la Iglesia Católica Romana en los tiempos de la Reforma? En nada. Yo me estoy volviendo infalible en mi propia congregación. Por eso es que Calvino, a esta práctica que hacían en aquel momento los espiritualistas, que decía Calvino, le llamó la tiranía de los pastores. Son palabras de Calvino. Calvino decía que un pastor tirano es aquel que ocupa su autoridad delegada por Dios para inventar reglas y prácticas no bíblicas en las iglesias, para hacer que la gente las cumpla. Y eso tiene que ver con la tiranía de los pastores, ocupando mal nuestra autoridad delegada, usurpando la autoridad que tiene Cristo en su propio cuerpo, en su propia novia, que es la iglesia. También, si nosotros seguimos avanzando, encontramos que probablemente la teología de la iglesia salvadoreña es una teología que rechaza la sola escritura en la práctica. Por ejemplo, si antes la Iglesia Católica, bueno, y hoy también los sacramentos eran medios exclusivos de recibir la gracia, hoy muchas iglesias en El Salvador, hermanos, tienen sacramentos. Y es que recordemos lo que significa la palabra sacramento. La palabra sacramento es una palabra proveniente del latín, una palabra compuesta, sacramentum. Mentum es medio, sacra es sagrado. La Iglesia Católica Romana siempre ha defendido que los sacramentos son medios de impartición de gracia salvadora. Por eso es que en el bautismo, y es interesante la regla de ellos, el niño no se salva por la fe de los papás, se salva por la fe de los padrinos. Por eso los padrinos tienen que ser católicos. Es por los padrinos, dice así el catecismo. Y así usted comienza a ver cada sacramentum y se da cuenta que es un medio de gracia salvadora.
Pues si nosotros siempre hemos estado opuestos a los sacramentos, a esos sacramentos, pero lamentablemente la Iglesia Evangélica en El Salvador sí tiene sacramentos propios, sí hay, existen. Por ejemplo, cuando en una iglesia se enseña que la gracia o la bendición de Dios solo es recibida, por ejemplo, por pactos económicos, que si tú haces un pacto económico, solo a través de eso va a venir una bendición financiera a tu vida. ¿En qué se diferencia esa práctica de la venta de indulgencias del siglo XVI? En nada. Es tan terrible la venta de indulgencias que a las personas se les decía que no solamente sacaban del purgatorio a sus familiares, sino que hasta el día de hoy, hermanos, no sé si usted conoce este concepto, pero en el catolicismo existe un concepto del banco de méritos. Ellos lo que enseñan es que cada uno de nosotros, dicen ellos, va atesorando méritos en el cielo. Entonces, si tú quieres sacar a tu familiar del infierno o del purgatorio, tú puedes tomar tus méritos del banco de tus méritos y a través de una firma hasta el día de hoy, porque usted puede ir y hacerlo y sacar indulgencia, se paga, vale como 15 pesos, y usted paga eso, y usted del banco de méritos lo toma, y entonces la persona ya puede salir del purgatorio después de muchos años. Pero cuando un pastor comienza a vender las bendiciones de Dios, a vender que el medio para que Dios te bendiga es pactos económicos, no diferencia en nada de las indulgencias. O por ejemplo, cuando se populariza dentro de una iglesia que a través de confesiones que son metafísicas, la metafísica es una rama de la filosofía, que cree que, en el caso de los metafísicos, dicen que las palabras se materializan, así que es importante que tú confieses cosas positivas sobre tu vida. Por ejemplo, cuando en un lugar se enseña que la bendición de Dios va a venir porque tú confiesas, porque tú decretas, porque tú declaras, va a venir la prosperidad sobre tu vida o el dinero o cualquier otro bien, tú estás rechazando totalmente la sola gracia. Porque estás haciendo algo humano, algo espurio, un medio de bendición. Y para mí el becerro de oro en El Salvador que va en contra de la sola gracia es la música. No digo toda la música, me refiero a algún tipo de música. Miren, así como los católicos tenían el agua bendita hasta el día de hoy, el agua bendita se llama bendita porque ellos creen que cuando usted toca el agua y se persigue o se la pone en una parte del agua, fíjense, se llama bendita porque bendice, cura y te salva. Okay. Entonces, nosotros decimos, no, pero es que eso lo rechazamos de alguna manera, ¿no? De la Iglesia Católica. Pero esas mismas propiedades que los católicos le dan al agua bendita, resulta que muchas veces se lo damos a la música nosotros, los evangélicos. Y en lugar de adorar a Dios a través de la música, hacemos del momento de adoración un tiempo para nosotros. Y resulta que hoy con la música pensamos que viene la presencia de Dios a mi vida. Como que si no está en ti, en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. O algunos dicen, no, es que yo me conecto con la divinidad, yo me conecto con Jesús o con Dios a través de la alabanza. ¿Sabe lo que los reformadores realmente enseñaron de la adoración? Calvino le decía de esta manera, la relación, y qué hermoso la palabra que lo ocupa, la relación que fluye de Dios hacia el hombre es gracia, dice. Y la relación que fluye del hombre hacia Dios es adoración o piedad. Y él decía verdadera religión, porque para los reformadores la palabra religión, adoración y piedad significaban exactamente lo mismo, son sinónimos de un mismo hecho, nuestra adoración genuina a Dios. Por lo tanto, hermanos, y los reformadores pusieron mucho énfasis en que adorar no se trata de los cristianos, se trata de Dios. Así que, y hoy en día hay otro sacramento que está surgiendo fuerte en muchas iglesias, y es pensar que la bendición a nuestro país vendrá de los políticos. A eso se le llama estatismo o idolatría al Estado. Y estamos convirtiendo a la clase política como mediadores de la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, en la práctica, aunque nosotros somos hermanos hermosos y hay tanta
tantas diferencias que hace hermosa la iglesia evangélica, no vamos a negar que probablemente estamos rechazando la sola gracia. Y por último, yo veo también que en algunas prácticas se rechaza solo a Dios la gloria. Por ejemplo, cuando los sermones son enfocados en el hombre, son antropocéntricos. En lugar de presentar a un Cristo glorioso y digno de ser temido, es presentado como alguien débil, al cual yo puedo manipular de alguna manera. Hoy muchos sermones son, como dijo el sociólogo Christian Smith, son deístas, moralistas y terapéuticos. Una calificación impresionante que hace él, dice que son los sermones de hoy, deístas, moralistas y terapéuticos, enfocados a centrar al hombre en el hombre y no necesariamente en Dios. Y lo mismo sucede con otras prácticas dentro de la iglesia. Por eso es que los reformadores incluso llamaron a la misa, le llamaron show, le llamó Calvino. Son un show, decía él. Y otros reformadores ocuparon otras palabras más fuertes con la misa. ¿Por qué? Porque se supone que el servicio a Dios no tiene que centrar en ti, se tiene que centrar en Dios y llevar al pueblo a centrarse a Dios. Y yo lo digo de esta manera: la misión de una liturgia en una iglesia local es no desviar la mirada de la novia del novio. Si lo que yo hago va a desviar la mirada del novio hacia mí o hacia alguien más, yo estoy cometiendo un error y voy en contra de la sola idea o gloria. Así que por eso las preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, es: ¿cuánto peso tiene Cristo en las decisiones que toman en su iglesia, en tu ministerio? ¿Cuánto peso tiene la Biblia en los sermones, en las liturgias, en la forma de hacer iglesia? ¿Cuánto peso tiene la Biblia en las actividades, en las alabanzas, en las letras de canciones? Con todo lo anterior, hermanos, yo sí creo que no es toda la iglesia, pero sí creo que hay una urgente necesidad de reformar la iglesia salvadoreña, de reformar las instituciones y ministerios en general. Y para concluir, entonces, solo quiero responder una pregunta: ¿qué hacer? ¿Cómo reformar la iglesia local? ¿Cómo reformar una institución cristiana? Pues para eso dice Jeremías 6:16 lo siguiente: en el tiempo de Jeremías, el profeta comenzó a anunciar la inminente conquista de Babilonia. Dios ya había determinado que ellos iban a ir al exilio. Y en Jeremías 6:16, Jeremías dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí es interesante porque encontramos 3 mandamientos de parte de Dios para el pueblo. Número 1, Dios ordena: detente. Ahí es: detente de la faena diaria, detente de lo que haces todos los días. Toma un tiempo y examínate. Porque luego dice: paraos en los caminos, segundo mandamiento, y preguntad a los senderos antiguos cuál es el buen camino. Los senderos antiguos, hermanos, son los senderos que nosotros decimos aquí en El Salvador, son aquellos caminitos en medio de los bosques que están pelones. Porque los lugareños caminan tanto por eso, los que conocen, ¿verdad? Los lugareños caminan tanto por ese lugar que todo está lleno de hierba, pero esa parte no, porque tanto caminan ahí que ya no hay hierba. Entonces, lo que está diciendo Jeremías es esto: Dios al pueblo, a su pueblo: si tú examinando te encuentras que te has perdido, si tú encuentras que hay algo que no está correcto conforme a la Escritura, pregunta a los senderos antiguos, porque siempre los senderos antiguos siempre dan al camino principal. ¿Quiénes son los senderos antiguos? Pues los senderos antiguos son todos aquellos que han andado por el buen camino. Jeremías se está refiriendo a los escritores anteriores a él. Y por aplicación, obviamente, estamos hablando de todos aquellos escritores de la Escritura. Así que Dios está diciendo: pregúntale a Moisés, pregúntale a David, pregúntale a los profetas, a Amós, pregúntale a Isaías, pregúntale a Jeremías, pregúntale a Juan, pregúntale a Mateo, pregúntale a Lucas, pregúntale a Pablo, pregúntale a los reformadores cuál es el buen camino. Y todos te van a decir que el buen camino es Jesucristo. Regresa a Él. Te dirán cada uno de los senderos. Son los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y todos dicen Jesucristo. Por eso, hermanos, yo sí creo que es un tiempo, como bien decíamos al inicio, de reflexionar, de detenernos y preguntar cómo rezar a Cristo.
pues escuchando a los senderos antiguos, hay 5 decisiones que no les voy a desarrollar, solo quiero mencionar las 5 decisiones que yo animo a la Iglesia Evangélica Salvadoreña, hago un llamado a que los escudriñemos estas decisiones si se puedan tomar. Lo primero es reinstaurar, hermanos, una vez más a la Biblia como única autoridad de la Iglesia cristiana. Debemos de volver a establecer la Biblia, no las experiencias místicas, no las nuevas revelaciones, no. La Biblia como única autoridad de la Iglesia. Número 2, debemos de reevangelizar a la Iglesia. Yo creo que es importante volverlos a exponer al Evangelio bíblico de Jesucristo. Y quiero decirles, no les voy a decir de qué denominación, aunque soy afín a esa denominación, pero hablando con pastores en una reunión, yo les pregunté, eran 4 pastores, y conmigo 5, y estábamos reunidos, yo les pregunté a ellos, ¿me pueden ustedes decir qué es el Evangelio? 3 de ellos me dijeron, no sabemos definirlo el Evangelio, porque me decían, no, es que el Evangelio es buenas nuevas. No, pues me estás dando la definición etimológica. No, ¿qué es el Evangelio?, le digo yo. Y el último me dijo, pastor, nunca me he puesto a preguntarme eso, no lo sé definir. Yo le dije, si no lo saben definir, ¿cómo lo enseñan? Yo creo que es importante volver a reevangelizar a la Iglesia, enseñar no solamente el Evangelio, sino su alcance, su naturaleza, sus doctrinas, su ética. En tercer lugar, creo que es importante reformar nuestra identidad evangélica. La palabra evangélico etimológicamente significa lo relacionado al Evangelio. Pero si nosotros pensamos que esa es la única definición, entonces hasta los católicos romanos serían evangélicos. La palabra evangélico se ocupó por primera vez ya para nosotros en el tiempo de la Reforma. De hecho, fue Lutero quien se apodó a sí mismo evangélico. La palabra evangélico en el tiempo de la Reforma fue el apodo que Lutero y los demás reformadores ocuparon para separarse de la Iglesia Católica Romana. Y prácticamente ellos dijeron, ¿quiénes son evangélicos? Número 1, aquellos que profesan las 5 solas. Los que profesaban las 5 solas decían, ese es evangélico. Número 2, los que predicaban obviamente el verdadero evangelio de Jesucristo. Y número 3, los que defendían las doctrinas apostólicas, lo que hoy nosotros conocemos como sana doctrina. Ahora, precisamente por eso, por lo que significa históricamente la palabra evangélico, hermanos, yo sí creo que hay que recuperar la identidad evangélica de la Iglesia Evangélica de Salvador. Porque hoy en día evangélico significa muchas cosas. Y recordemos, si algo significa muchas cosas, no significa nada entonces. No tiene identidad. Una iglesia sin identidad es una iglesia que va por cualquier viento de doctrina, porque al no tener identidad una persona, no tiene propósito de vida. Por eso es que yo creo que los que ostentamos el nombre evangélico, Universidad Evangélica, Alianza Evangélica, todos los que ocupamos la palabra evangélico, tenemos que evaluar y recuperar la identidad evangélica de esa palabra. No porque la hayamos perdido, yo solamente estoy diciendo es analizarlo. Y cuarto lugar, yo creo que es importante reformar la práctica de la piedad y de la adoración, y eso es a través de la misma escritura y enseñanza de teología, que por eso es importante, yo soy muy fuerte con que se regrese a una enseñanza teológica verdadera, porque recordemos que la verdadera teología te lleva a la piedad. Una teología que no te lleva a la vida piadosa no es verdadera teología. Jamás ha sido así. La verdadera teología lleva la piedad a la persona porque se supone que estás conociendo a Dios. Y por último, creo que hay que recuperar una vigilancia constante de nuestra vida de práctica y de teología. A esto los reformadores le llamaron el principio de ecclesia reformata semper reformanda, que significa, simplemente significa que la iglesia reformada siempre tiene que estarse reformando, autoevaluando. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto no es una idea nueva. Yo no estoy hablando de algo que no está en la misma escritura. Y dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que una manera histórica de hacerlo es esta,
Otra es a través de leer confesiones y credos y ver si estamos ahí. Así que, hermanos, los principios teológicos que impulsaron la reforma del siglo XVI son importantes para hoy. Por lo tanto, nuestro deber es aplicar ese espíritu de la reforma protestante en los colegios, en las universidades, en los ministerios, en las iglesias locales y en nuestra vida personal. Primero la teología, luego las formas. Reformar no es un cambio de formas, es un cambio de teología. Es intentar volver a colocar a Jesucristo en el centro de mi vida, de mis pensamientos, de mi adoración a Dios, para que a Él y solo a Él le demos toda la gloria. ¿Sabe cómo termina, hermano, el versículo Jeremías 6:16? Yo intencionalmente no lo leí. ¿Sabe cómo termina ese versículo? Después de que le dice, y ayer descanso para vuestras almas, que por cierto, ese es el eco que hizo Jesús cuando dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo les descansar. Él está haciendo un eco de Jeremías 6:16. ¿Sabe cómo termina ese versículo? Dios dice, pero ellos no quisieron. Mi pregunta es, ¿usted qué va a hacer? Mi invitación es que haciendo una pausa, examínese y pregúntele al Señor en qué me tengo que volver a hacer una vez más, Señor. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos reflexionar, Señor, a través del espíritu de la reforma como relevante al día de hoy. Gracias, Señor, por permitirnos recordar lo que tú has hecho, no solamente en el siglo XVI, sino que en la misma Escritura. Gracias por los grandes eventos que tú hiciste en la historia redentiva, Señor, que dan forma, Señor, a nosotros, a nuestro pensamiento, a nuestras acciones. Que este día sea un tiempo de celebración, pero un tiempo de profunda reflexión. Y te pedimos que nuestra vida te dé a ti la gloria, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer. Gracias, Pastor Javier. Y para continuar, hermano Víctor Soriano y hermana Abigail Navarro, una vez más nos van a dirigir en un tiempo de música. Así que ahora quizás nos vamos a poner de pie. Les invito a todos los que estamos acá, nos vamos a poner de pie porque vamos a entonar esto que no estaba planificado humanamente, pero sí estaba en la soberanía del Señor, y vamos a decir: a Dios sea la gloria. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. Lo cantamos juntos. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre.
vivir para Dios y agradarle solo a Él, y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, Señor, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Cantamos una vez más. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que Él hizo, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Gloria a Dios. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Y para finalizar, Pastor Israel Maravilla, vicepresidente de la Alianza Evangélica, nos va a despedir una vez más con un tiempo de oración. Buenos días a cada uno de ustedes, autoridades de la Universidad Evangélica, autoridades de la Alianza Evangélica, académicos, estudiantes, maestros. Bueno, vamos a despedirnos de este tiempo de reflexión con una oración final, así es que voy a suplicar que todos pongámonos de pie, por favor, para poder finalizar este tiempo de reflexión. Oremos. Grande y poderoso Dios, dueño y Señor de todo lo creado, tu propósito en esta tierra se ha cumplido. Que los pueblos y las naciones te alaben y que nosotros seamos agentes activos de reformación constante en nuestras vidas, volviendo, oh Dios, cada día a la palabra y encarnando el Evangelio en el contexto complejo en el cual vivimos. Es un desafío, Señor, pero tú, oh Dios, nos has exhortado. Así que, Dios mío, así como has usado a hombres y mujeres que dieron su vida por una causa divina, al colocar la Biblia en el centro de su teología, por favor, oh Dios, úsanos a nosotros para hacer las transformaciones profundas que nuestro país necesita, por medio de una teología bíblica y una doctrina sana que tenga a Jesucristo en el centro. Señor mi Dios, perdona a tu iglesia si hemos dejado a un lado a Cristo y hemos puesto nuestros propios criterios, el humanismo, el moralismo. Te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra volvamos a tu cruz, que el Evangelio sea el centro de la Iglesia Evangélica de El Salvador y que nuestra vida sea una verdadera doxología solamente para ti, oh Dios, y para tu Hijo Jesucristo. Querido Dios, tú que eres eterno, dueño de la historia y creador e impulsador de las diferentes reformas bíblicas, queremos que ahora tengas misericordia de nuestra iglesia y permite, Señor, que todos volvamos a tu palabra y nos convirtamos en una iglesia que te ame con todo nuestro corazón y que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Dios, porque este día hemos reflexionado sobre un hecho histórico
pero al salir de este lugar, nos encomendamos en tus manos para poner en práctica lo que hemos aprendido a la luz de tu palabra, pero recordando siempre lo que el salmista decía allá en el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Israel. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Muchas gracias por haber participado de este evento. Gracias. Que el Señor les bendiga.